en este día, que se encuentren bien al momento de escuchar este mensaje, estas palabras que vamos a compartir, de ver este video. Espero que realmente estén bien ahí en sus casas, seguros, cuidados. Saben, como posiblemente muchos de ustedes en esta cuarentena que ya lleva tanto tiempo, en algún momento de estas semanas que han ocurrido sacamos algunos de esos libros que hace mucho no leemos, ¿no? Y le hemos dado una ojeada, lo hemos vuelto a leer. Y hay un libro que a mí me gusta mucho en particular, que se llama Todavía remueve piedras, que comienza planteando la historia de un hombre que por fin, después de mucho tiempo, tiene un sábado libre. Y en ese sábado libre, él quiere hacer algo fuera de su casa, quiere salir. Entonces empieza a analizar las distintas opciones. Puede ir al teatro, puede ir al cine, pero hay un aviso en el diario que le llama la atención. Hay una galería de arte nueva en su ciudad. Así que él decide ir hasta aquel lugar y ver con qué se va a encontrar. Resulta que cuando llega a esta galería pequeña, paga la entrada, ingresa a la habitación y ve que todos los cuadros, ¿sí? que están allí están puestos de a pares, sobre caballetes, pero puestos de a dos, uno en la espalda del otro. Eso le llama la atención, pero cuando empieza a recorrer los distintos cuadros se encuentra que son dos situaciones diferentes de una misma historia. Por un lado, por ejemplo, se encuentra con un hombre enfermo de lepra, arrodillado, la gente lo está mirando por sobre el hombro, y el título de esa obra es Si quieres puedes. Cuando se da vuelta a ver el cuadro que está a la espalda de este primero que vio, se encuentra con el mismo hombre puesto en pie, mirando una mano completa donde faltaban antes los dedos, y el título de esta obra es Quiero, sí quiero. Y así van ocurriendo distintas historias de hombres y mujeres que se encuentran en una de las pinturas de rodillas, sufriendo, expresando dolor, y en el dibujo siguiente se los ve completamente distintos, ¿sí? Obviamente esta introducción a este libro plantea la situación de hombres y mujeres que en el momento de angustia, que en momentos de dolor, que en momentos de tristeza, se cruzaron y se encontraron con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús cambió sus vidas, ¿sí? Cambió sus vidas. Y en esta tarde quiero que podamos ver tres historias consecutivas en las cuales en distintos momentos distintas personas se cruzaron con el Señor Jesús y su vida no volvió a ser la misma, ¿sí? Vamos a ir a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir del versículo 19. Y quisiera en esta tarde que de manera sencilla podamos ver cuatro cosas acerca de lo que vamos a leer. En primer lugar, la familia de Jesús. En segundo lugar, la expresión de Jesús. En tercer lugar, la pregunta de Jesús. Y en cuarto y último lugar, la compasión de Jesús. ¿Sí? Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 19 hasta el 26. Dice así: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, y Jesús respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, nos dicen los demás evangelios que era de noche, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Hasta acá nomás, con la lectura. Tres historias consecutivas, una de la otra. Y vamos a pensar entonces en este primer punto acerca de la familia de Jesús. La madre, dice, y unos familiares más estaban buscando a Jesús. Estaban buscando. Pero Jesús, en el versículo 21, dice lo siguiente: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Los que escuchan su palabra y la hacen y son obedientes.
me gustan estas matemáticas de Dios, ¿sí? Para formar parte de su familia, ¿sí? Nos dice que oír más obedecer es igual a poder formar parte de la familia de Jesús, la familia espiritual de Jesús. ¿Mm? Y Jesús acá no está desacreditando a su madre, a sus hermanos, a aquellos que le buscaban, ¿sí? Si bien es cierto que su familia hasta ese momento no creía en él, Jesús siempre honró a sus padres desde niño. Jesús no está desacreditando ni desestimando a su madre, a sus familiares. Lo que él está diciendo y lo que él está poniendo aquí es un nuevo orden de prioridades, estableciendo nuevas prioridades. Jesús está diciendo, no tiene que ver, no importan las relaciones más o menos cercanas que vos puedas tener con alguien para poder formar parte de la familia de Dios. ¿Sí? No importa si vos conocés a los pastores de la iglesia o a algunos de la gente, de los miembros que van, eso no importa. Porque para poder formar parte de la familia de Dios hay que cumplir este requisito, que es el que dijo Jesús, que es escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia nos habla acerca de los que oyen y hacen y obedecen, y los que oyen y no obedecen. Nos dice Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que hay dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la arena y otro sobre la roca, y que vienen vientos, que vienen lluvias, que vienen tormentas, que atraviesan y vienen ríos, y sacuden a los dos por igual. Pero mientras que aquel que construyó su casa sobre la arena ve cómo todo se derrumba, aquel que construyó su casa sobre la roca permanece en pie. Y dice Jesús que aquellos que escuchan su palabra y la hacen y son obedientes son similares, son semejantes a este hombre que construyó su casa, que construyó su vida sobre Jesús, que es la roca. Escuchar y obedecer. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Sí? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es el inicio de todas las cosas? Jesús se encarga de responder a ello en Juan capítulo 6, versículo 29. ¿Sabes qué dice ahí? Él dice que la voluntad de Dios es que crean, que todos crean en aquel al que Él ha enviado. Sí, la voluntad de Dios, y por donde tenemos que empezar es por creer que Jesús es el Salvador enviado por Dios. Es aquel Salvador prometido, hecho realidad. La familia de Jesús, para aquellos que creen y obedecen, así que escuchan y obedecen. En segundo lugar, la expresión de Jesús. Dice el versículo 22 que aconteció que entró en una barca, nos dicen los demás evangelios que era de noche, ¿sí? Y entró en una barca y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. La expresión de Jesús. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Él no dijo, voy a cruzar yo y ustedes vamos a ver qué pasa. Él no les dijo, en el medio va a haber una tormenta, aunque Jesús sabía que eso iba a ocurrir, y quizás alguno de ustedes no la pase, pero otros sí. No. Jesús da la instrucción, ¿sí? Y da el fin de la misma. Jesús les dice, crucemos, ¿a dónde? Al otro lado del lago. Ahora es importante pensar en esto. ¿Por qué? Porque cuando llegue la tormenta, tenemos que recordar que fue Jesús el que los puso en aquel lugar. Jesús los puso en aquel lugar. Y si Él los puso ahí, si Él permitió que atraviesen eso, es porque había un propósito para ellos. Hay un propósito para la vida de aquellos que estaban con Jesús en la barca. Y la historia sigue, dice que Jesús se durmió. Jesús estaba cansado. Y en esa sincronía perfecta, divina, cuando Jesús se duerme, comienza una tormenta. Cuando Jesús se descansa, comienza una tormenta, una tempestad de viento. Dice que se anegaban, que se hundían, que se ahogaban y que peligraban. Mateo nos cuenta que las olas cubrían la barca, de tan altas que eran. Y en Marcos nos dice que Jesús se fue a dormir en la parte de atrás del barco, apoyando su cabeza sobre un cabezal. Y los discípulos están temblando de miedo. Hombres de redes, hombres expertos en mares, en pesca, expertos en tormentas, están temblando de miedo. Pero Jesús sabe por qué están ahí y por eso le está descansando. Jesús sabe que hay un propósito.
Y hay muchas veces que no entendemos por qué nos toca experimentar determinadas tormentas, determinadas crisis, determinados momentos difíciles en nuestra vida. No entendemos por qué. Y cuando eso ocurre, perdón, es porque seguramente el propósito de la tormenta que nos toca atravesar es Dios mismo. El propósito de la tormenta y de la crisis y de la situación difícil que nos toca atravesar es que vos puedas conocer a Dios como jamás pensaste que podías llegar a conocerlo. Y así como aquellos que estaban en la barca con Jesús terminaron maravillándose y honrando a Dios, quizás el propósito de esta tormenta que hoy nos toca atravesar a todos sea que vos también, cuando ella finalice, puedas honrar y puedas glorificar a Jesús por lo que hizo en tu vida. Y esta tormenta que nos toca a nosotros bajo el nombre de coronavirus, a cada uno le está pegando de manera distinta, ¿verdad? Hay algunos que apenas son olas que sacuden su barca. Para otros, el agua ya ha empezado a entrar en el bote, ¿verdad? Y otros seguramente se estén ahogando, porque ha sido una tormenta muy dura de llevar para ellos, para sus familias. Pero para todos, ojalá que esta tormenta, que es una tormenta que Dios permitió que sucediera, sirva para que puedas maravillarte en Dios y para que puedas creer en Cristo como tu Salvador. En segundo lugar, la expresión de Jesús. Pero llegamos al tercer punto, versículo 25. La pregunta de Jesús dice allí: y les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Cuando llegamos a este punto, a esta pregunta, los discípulos ya se han olvidado de qué es lo que Jesús les dijo. ¿Qué es lo que Jesús les dijo? Y lo importante acá es empezar a entender que la palabra de Dios está por sobre cualquier otra tempestad, por sobre cualquier tormenta que podamos atravesar. ¿Saben? El Salmo 107 es un salmo que parece que fue escrito apenas terminó de ocurrir esta historia, de esta tormenta. Sin embargo, fue escrito muchos siglos antes. Dice en el Salmo 107, versículo 24, hablando de aquellos que se meten en las mares a pescar y a hacer sus negocios, dice, versículo 24, ellos han visto la obra del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. ¿Y qué pasó? Y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Ojalá estas sean tus palabras en esta tarde. Y ojalá puedas decir, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la crisis que me está pasando, vivir, que me está tocando vivir, clamé al Señor, clamé al Señor. Y Él me sacó de las aflicciones, cambió la tempestad por calma. Y ahora me guía a un puerto seguro, a un puerto anhelado. La historia continúa. Jesús se despierta, se levanta y como un padre a un hijo, Jesús reprende a las olas, reprende al viento, y el resultado es que la tormenta se detuvo y que todo quedó en calma. Y aquí viene la pregunta de este tercer punto, ¿no? Jesús les dice a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y esta es la pregunta que repetimos en esta tarde. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Sabes? En estos tiempos muchos están viendo cómo aquello en lo cual confiaban, cómo aquello en lo cual se aferraban como algo seguro se está derrumbando. La economía se derrumba, las relaciones familiares se complican, no importa las capacidades, la inteligencia, los planes y los proyectos que tengas, todo se derrumba, nada es seguro. Y todo esto que ocurre tiene que ayudarte a definir quién es Jesús para vos. Ojalá lo reconozcas como tu Señor, ojalá lo reconozcas como Señor de tu vida, como tu Salvador.
como aquel al cual las olas y el viento le obedecen, y nosotros muchas veces no. Y nosotros muchas veces no. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Sabes? El Señor Jesús, en Marcos capítulo 11, acaba de entrar a Jerusalén, una entrada triunfal. A la mañana siguiente tiene hambre y pasa por una higuera, ve que hay hojas, se acerca y no hay fruto, no hay higos, no era tiempo de higos. Entonces Jesús maldice la higuera. Al día siguiente vuelven a pasar por la misma higuera y los discípulos se sorprenden al ver que la misma estaba seca. Entonces lo buscan a Jesús y le dicen: Jesús, la higuera que maldijiste está seca. Entonces Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y eso es lo que hoy queremos invitarte a que puedas pensar, a que puedas tomar para tu vida. Que tengas fe en Dios. Este es el llamado en esta tarde, porque es hora de creer en Él. Es hora de volver a Él. Tienes que saber algo. Hay una tormenta que Dios ha preparado para aquellos que no creen en Él, para aquellos que le han dejado afuera de su vida. Y es una tormenta caracterizada por una eternidad bajo la ira y bajo la justicia de Dios. ¿Y sabes qué? Es una tormenta que ni vos ni yo queremos atravesar. Te aseguro que así es. Es la separación eterna del amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Nos dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es tiempo de ir a Dios. Es tiempo de creer en Él para experimentar paz en medio de la tormenta, para disfrutar de su compañía cada día y de la salvación y una eternidad futura con Él, en su presencia. En tercer lugar, la pregunta de Jesús: ¿dónde está tu fe? Pero terminamos. Cuarto punto, la compasión de Jesús. Dice en el versículo 26 que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 5 kilómetros, han atravesado una tormenta y está allí la costa opuesta, la ribera opuesta. Y no es un lugar muy agradable al cual llegaron, porque nos dice después que allí había un cementerio, que había un lugar donde cuidaban cerdos. Y cuando ellos llegan, les salen al encuentro dos hombres, nos dicen los evangelios, pero había uno en particular que llamó la atención, de Lucas. Y dice que este hombre vivía en los sepulcros. Era un hombre que estaba desnudo, que estaba fuera de sí. Nos dicen los demás evangelios que era un hombre al cual querían atar y no podían tenerlo atado, imagínense. Pero era un hombre que estaba endemoniado. Y en los versículos que siguen hay una batalla espiritual donde los demonios tiemblan ante Jesús. Y Jesús saca a los demonios de este hombre. Y los mismos van a parar a los cerdos y dice que los cerdos se desbarrancan. Entonces quienes cuidaban a los cerdos de miedo salen corriendo a contar a la ciudad lo que ha pasado. Y cuando vienen todos los de la ciudad, nos dice el versículo 35 que aquel hombre al cual habían querido atar tantas veces, ¿sí?, lo encuentran sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Sí? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Es que Jesús cambia la vida. ¿Sí? Jesús transforma la vida. ¿Se acuerdan? Dijimos, nadie va a ser igual después de estos encuentros con Jesús. Ni aquellos que lo escucharon decir que formaban parte de su familia, ni los discípulos luego de atravesar esta tormenta, ni este hombre que comenzaba una nueva vida, porque Jesús lo había transformado. Porque Jesús, dice la Biblia, que hace nuevas todas las cosas. Y así como Jesús quiso atravesar toda esta noche tan complicada, sabiendo que iba a llegar al otro lado e iba a salvar a uno, porque enseguida lo echaron y se tuvo que ir. Así que toda esta travesía de esta noche y todo lo que han pasado, la tormenta que han vivido, Jesús quiso llevarla a cabo porque sabía que del otro lado había uno al cual iba a salvar y le iba a cambiar la vida. ¿Y sabes qué? En esta tarde, Él quiere hacer lo mismo con vos. Él quiere salvar tu vida. Él quiere
hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Él quiere transformarte, Él quiere salvarte, Él quiere tener una relación personal y real con vos. Él quiere darle sentido a tu vida. ¿Y sabes qué? Si Jesús tuviese que morir tan solo por salvarte a vos, estoy seguro que Él lo hubiese hecho. Porque te ama, porque Él ve valor en vos, porque Él quiere que seas parte de su familia, la familia de Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde, que podamos pensar en estas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, aquel que cambia, aquel que transforma, aquel que da paz en medio de la tormenta. Que Dios los bendiga.